Bienvenidos a este contenido. Hoy nos acompaña Edwin Chiribí. Él es vicepresidente técnico de Camacol, de la Cámara Colombiana de la Construcción. Edwin, bienvenido, gracias por acompañarnos y empecemos hablando acerca de qué se entiende por un edificio verde o una construcción verde en Colombia. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Daniela. Es para nosotros desde la Cámara Colombiana de la Construcción siempre un placer poder acompañarlos en los espacios y en estos contenidos tan interesantes. Frente a tu primera pregunta, realmente las edificaciones verdes o sostenibles son aquellas que generan un mayor valor agregado para todos los actores, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero sobre todo desde el punto de vista ambiental. Y ese es uno de los esfuerzos y uno de los pilares de trabajo que tenemos desde el gremio. Particularmente, pues, tratan de minimizar, digamos, los impactos que pueda generar la construcción de la vivienda, tanto la construcción como la operación de los mismos edificios. En conjunto, las medidas que buscan, digamos, minimizar esos impactos en materia ambiental y que se adecúan muy bien de manera económica y social al contexto donde se desarrollan, se definen como edificios verdes. Ahora, partiendo de esa base, Edwin, cuéntenos acerca de EDGE. Para las personas que nos están escuchando y que están viendo este contenido, EDGE es un sistema de certificación de construcciones verdes. Sin embargo, yo le cedo la palabra a usted, quien conoce a profundidad acerca de este sistema y de esta iniciativa. Perfecto, bueno, no, muchas gracias. EDGE realmente es un esfuerzo interinstitucional muy interesante que lo que busca, digamos, lo que primero busca alcanzar es tener la mayor cantidad de edificios y de proyectos de construcción que cumplan criterios de sostenibilidad ambiental. EDGE en la práctica es una certificación, pero no solamente la certificación en sí, consta de 3 elementos: una plataforma donde los desarrolladores de los proyectos pueden modelar y evaluar los impactos ambientales que van a generar sus construcciones. Lo segundo, un estándar de ahorro energético, particularmente en agua, en energía y en energía embebida en los materiales. Y tercero, desde luego la certificación. Lo que busca acreditar es que el desarrollador que diseñe, construya un proyecto con estos criterios de sostenibilidad mediante este estándar y usando la plataforma de EDGE pueda ser certificado. Entonces, en resumen, los 3 elementos que conforman EDGE es una plataforma, es un estándar y una certificación. Esos son los 3 elementos. Ahora cuéntenos cuáles son esos aspectos que se tienen en cuenta al momento de calificar una construcción bajo el concepto de una construcción verde. Perfecto. Lo que busca la certificación, el estándar y la plataforma es evaluar las medidas activas y pasivas. Ahora explico un poco de qué se trata. Medidas activas y pasivas que se incorporan en el diseño y la construcción de un proyecto. Medidas pasivas, básicamente las que tienen que ver con el diseño, la forma de implantación en el terreno, la relación de pisos y ventanas, la relación de espacios disponibles de luz y de otro tipo de condiciones que se adapten perfectamente a las condiciones bioclimáticas. Y lo segundo, las medidas activas. ¿Qué tipo de elementos puedo involucrar en el proyecto para que en su uso y en su operación yo pueda tener un ahorro energético y mayor grado de eficiencia, digamos, en el uso de los espacios construidos? En esencia son esos 2 elementos, la combinación de medidas activas y de medidas pasivas para minimizar, tanto en la construcción como en la operación, el impacto ambiental que puedan tener los proyectos de construcción en el país. Ahora, definamos eso que usted mencionaba hace un segundo. Hablemos a profundidad acerca de esas medidas pasivas y esas medidas activas. Perfecto, yo creo que podemos ejemplificar algunos de esos puntos. Digamos, como dentro de las medidas pasivas, como lo mencionábamos, están todos los estándares de diseño no solamente de las unidades habitacionales o de los espacios a construir, sino la implantación integral del proyecto en los terrenos o en el área donde va a tener un impacto sobre su entorno. Entonces, desde la concepción y la planificación de los proyectos se implementan medidas pasivas y de manera desde el punto de vista más arquitectónico, también elementos que permitan mejor ventilación, mejor aprovechamiento de la luz y desde luego minimizar el uso o la dependencia de recursos energéticos no renovables. En ese frente se podrían categorizar las medidas pasivas. Y las medidas activas
vienen desde bombillos ahorradores, dispositivos ahorradores de agua, la posibilidad de involucrar nuevos dispositivos para el reciclaje de agua en el conjunto, digamos, de las unidades habitacionales o de manera integral en el proyecto. Entonces tienen que ver las medidas activas, más bien es con la incorporación de dispositivos que permitan el ahorro energético desde la operación de los proyectos. Involucra entonces esto que desde la misma concepción del proyecto yo tengo que tener en cuenta toda la posibilidad de medidas pasivas y de medidas activas que me permitirán reducir el consumo energético en los estándares establecidos para nuestra certificación EDGE. Y eso es un conjunto de elementos. Lo que hace cada desarrollador al enfrentarse a esta cantidad de opciones es ver cuánto puede aplicar en sus medidas pasivas y cuánto puede usar de medidas activas y en conjunto, de manera, digamos, articulada, lograr la eficiencia en los tres frentes que les he mencionado: agua, energía y energía embebida en los materiales de construcción usados, digamos, en el proyecto. Y en medio de todo este proceso que usted menciona, hay un trabajo muy interesante que viene desarrollando de la mano Camacol con SGS. Cuéntenos un poco acerca de ese servicio de certificación y auditoría que vienen desarrollando en conjunto. Gracias. Para nosotros el trabajo con SGS ha sido fundamental. Siempre hemos contado no solo con un aliado técnico, con un aliado en la promoción de la certificación, pero también con un brazo amigo en muchos de los frentes de trabajo que ha sido poner en marcha la certificación en el país. Y los resultados de esta alianza hoy nos muestran cosas muy positivas. ¿En qué consiste el trabajo de auditoría o de apoyo que realizamos hoy en día con SGS? Básicamente, nosotros tenemos dentro del ecosistema de la certificación EDGE tres grandes actores. Nosotros como promotores de la certificación, desde luego están los clientes o los promotores o desarrolladores de los proyectos quienes aplican para ser certificados, y adicional a estos dos grupos de interés dentro de este proceso, tenemos el proceso de auditoría que lidera SGS y el proceso de certificación que con un aliado internacional llamado Sintali también, digamos, contribuye. ¿Por qué es tan importante el rol de SGS? Y es básicamente quien, de manera transparente, abierta, pero además técnicamente bien hecho, nos permite auditar que los procesos que se están llevando a cabo para la incorporación de las medidas pasivas que les mencionábamos y las medidas activas, tanto en el diseño como en la construcción de los proyectos, sea una realidad. Sería natural, digamos, que desde el gremio promoviéramos la certificación, que los constructores aplicaran para desarrollarla, pero un tercero validador nos permite que pueda verificar que todos los estándares se están cumpliendo y se están desarrollando de forma efectiva. De acuerdo, creo que es importante que mencionemos cuáles son esas ventajas y esas oportunidades que tienen las personas que habitan edificios verdes. Y cuando hablo de habitar, no solamente hago referencia a quienes viven, sino también al hecho de transitar o de compartir en estos espacios. Perfecto. Pues hay dos grandes elementos que destacaría. El primero, un edificio tiene una vida útil en promedio entre 50 y 70 años. Y el hecho de tomar la decisión de adquirir una vivienda que está certificada en estándares de construcción sostenible quiere decir que yo le voy a aportar durante 7 décadas, o 5 o 7 décadas al país y en general al ambiente un menor consumo energético. Yo voy a tener menores emisiones de CO2 y eso va a permitir también entonces que tenga de manera individual una contribución digamos, con las metas de país y con las metas globales de reducción del cambio climático. Dentro de lo importante que hemos evaluado para digamos, esos criterios y eso de por qué es importante acceder a la certificación, yo creo que el primer elemento es el cambio cultural que ha generado en los hogares a la hora de tomar la decisión de comprar una vivienda sostenible y se resume en lo que te mencionaba. Para los desarrolladores también tiene unos efectos muy positivos, efectos positivos en el cumplimiento de sus metas de sostenibilidad como compañía, pero también tienen un efecto positivo y es hoy en día tenemos canales de crédito o financiación para los proyectos de construcción a tasas diferenciales o a tasas que son más bajas para los proyectos de construcción sostenible. Eso quiere decir que tanto un hogar como un constructor que quiera certificar su proyecto, en el caso del hogar que quiera comprar un proyecto certificado, el banco con el que va a financiar su proyecto, o en el caso del hogar que va a financiar su vivienda, va a poder tener una tasa de interés que es un poco más baja frente a los referentes medios del mercado.
Eso es otro factor importante que yo creo que nos ha permitido fundamentar mucho este cambio y esta transformación del mercado hacia la construcción sostenible en el país. Y tal vez el último elemento, yo creo que destacaríamos, hemos podido llegar con este tipo de estándares de certificación de construcción sostenible en muchos frentes y en muchas regiones del país. En frentes, hablando de los diferentes segmentos de actividad, hoy en día hemos logrado certificar todos los segmentos de actividad posibles, construcciones institucionales como colegios, universidades y demás, disposiciones para la salud o edificaciones para la salud pública. También hemos podido certificar vivienda de interés social, vivienda del segmento medio, vivienda del segmento alto y también áreas comerciales e industriales que para nosotros son fundamentales. Entonces, otro elemento es para sumar que todos los actores, no solamente compradores de vivienda, sino también inversionistas y personas que ven en el cambio climático un punto de partida para la toma de decisiones, encuentran en la certificación EDGE una gran oportunidad. Ahora, geográficamente, ¿en dónde podemos encontrar este servicio? Es decir, una persona, una organización, quienes estén interesados en adquirir esta certificación, ¿pueden estar en cualquier parte del país o este servicio tiene cobertura en algunas regiones o algunos espacios específicamente? Pues mira, lo bueno de la certificación y en la puesta en marcha que hemos tratado de desarrollar desde el gremio es que podemos cubrir todo el país. Desde Camacol tenemos representación gremial en 19 regiones, sin embargo no se limita la posibilidad de certificar los proyectos de construcción en todo el territorio nacional. Entonces, hoy en día tenemos resultados más o menos en el 65% de las regiones del país con mayor actividad inmobiliaria, pero sí que es posible, y mucho más en el marco de la virtualidad, desarrollar, digamos, o poder certificar o arrancar los procesos de certificación, ya sea en el diseño y claramente en construcción, en cualquier región del país, en cualquier segmento y con cualquier, digamos, alcance sobre el tipo o uso o destino de la edificación que queramos abordar. Edwin, luego de este panorama, cuéntenos en términos económicos qué tan viable es tener una construcción verde en comparación con tener una construcción, podría decirse que estándar. Ok, perfecto. Esa es una muy buena pregunta, Daniela, y siempre ha estado relacionada con todos los actores que tienen que ver con la construcción sostenible. La pregunta es, oiga, si yo hago esto, ¿es más costoso? En efecto, implica unos costos naturalmente el hecho de poder, digamos, diseñar de manera diferente, el hecho de involucrar dispositivos ahorradores, pero también hay que, y la certificación en sí mismo, pero también hay que entender un componente que a veces desconocemos y es el retorno de esas inversiones. Yo puedo invertir hoy en día y tener un proyecto que esté certificado en construcción sostenible con EDGE, pero a lo largo de su vida útil voy a tener un menor consumo energético que se va a reflejar en mis facturas de agua, de energía y, por qué no, desde luego en el mantenimiento propio del edificio, dado que son materiales que corresponden o que tienen una lógica ambiental mucho más amigable. En ese sentido, cuando uno analiza el retorno agregado que puede tener el proyecto en su vida útil y obviamente los beneficios e impulsos que hoy en día ha dado el gobierno nacional, las entidades financieras en general, para incentivar la construcción sostenible, es un muy buen negocio. Económicamente es mejor apostarle a la sostenibilidad que, como tú lo mencionas, desarrollar un proyecto estándar para el conjunto de todos los actores, para el constructor, para el financiador, pero también para quien va a habitar o ocupar los espacios construidos. Es mejor negocio hacer parte de la puesta en marcha de las certificaciones de construcción sostenible, en nuestro caso de EDGE. Edwin, y concretamente desde la óptica de los constructores, ¿cuáles son los beneficios que trae adquirir esta certificación? Perfecto, yo lo ponderaría como en 3 elementos. El primero, un beneficio reputacional muy importante para las compañías. Todas las compañías que estén orientadas a contribuir con el medio ambiente y que tengan dentro de sus pilares de gestión la sostenibilidad, esta certificación se adapta muy bien a esas expectativas, con un grado de costo-eficiencia enorme. Lo segundo es, un constructor puede acceder hoy en día a tasas diferenciales, como les mencionaba, que pueden ir entre medio punto e incluso hasta un punto porcentual. Eso dependerá precisamente de qué tan, digamos, del esquema de financiación que hayan definido para su proyecto, pero lo que sí es cierto es que esto puede transformarse a la hora de evaluar los costos financieros en ahorros sustanciales
en todo el esquema de financiación o cierre financiero del proyecto. Ahí hay una gran apuesta. Y tercero, los proyectos usualmente que están certificados con construcción sostenible tienen una mayor velocidad en las ventas de vivienda. Hoy en día los compradores de vivienda tienen preferencias absolutamente reveladas sobre la necesidad de invertir en proyectos sostenibles. Si yo tengo dos proyectos, uno estándar y uno con certificación, los estudios de mercado nos han mostrado que los compradores prefieren adquirir una vivienda con criterios de sostenibilidad. En ese sentido, voy a tener también una mayor rotación de mis inventarios, una mayor velocidad de las ventas de vivienda y mi proyecto integralmente va a ser más rentable. Entonces, por donde lo podamos ver, es un buen negocio en la financiación, reputacionalmente para las compañías, pero también, desde luego, en la comercialización de los proyectos, sin olvidar el objetivo fundamental de esto, y es cambiar la conciencia del sector y de todos los actores que le apunten a la sostenibilidad ambiental como un tema prioritario en sus decisiones. Edwin, gracias por su tiempo. Sin duda, hoy estamos llamados, si se quiere, a actuar de una forma sostenible, de manera transversal, y uno de los sectores que juega un papel importante en estas iniciativas definitivamente es el sector de la construcción. De nuevo, gracias por su tiempo y a ustedes gracias por ser parte de este contenido.